Pues mire, le platico. Gabriela Soto Laveaga es profesora investigadora de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard y es autora del libro que ustedes verán en unos minutitos más en pantalla. Se llama Laboratorios en la Selva. Un libro de verdad hecho con el corazón, con el conocimiento, con el compromiso de una autora con la que vamos a platicar durante los siguientes minutos. Gabriela Soto, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Pati. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy agradecida porque nos dediques estos minutos para hablar de un libro que lo primero que me llamó la atención cuando abrí la primera página es que surgió en 2009 y en inglés. Platícame la aventura del 2009 al 2021 en español. Sí, claro. Bueno, antes que todo, muchas gracias por tenerme en tu programa. No, Y eso encantada. del 2009 es muy curioso porque sí, en efecto, sale primero aquí en Estados Unidos en inglés ¿Sí? y, y tardó tiempo en México porque no encontraba una prensa que se interesara afortunadamente, el Fondo de Cultura Económica logró hacerlo. Y a mí esto me interesaba mucho porque para mí es una historia que todo mexicano debería de conocer. Yo creo que sí. Y aquí en México, digo, aquí en Estados Unidos, eh, fue un libro bastante importante, ganó un premio nacional y de cierta manera es lo que me llevó a Harvard a haber escrito este libro. Exactamente. ¿Qué nos cuenta esta historia, Laboratorios en la Selva? ¿De qué nos hablas, por favor? Sí, disculpa, Patti, es que no te escucho. ¿De qué nos hablas? ¿De qué trata el libro? Bien, el libro tiene tramas paralelas. Lo más importante es dar a conocer que la píldora anticonceptiva se fue creada en México México. y en la patente hay un mexicano. Y esta es una historia que todo mexicano deberíamos de conocer. Pero Exacto. además de contar la historia de la píldora, es cómo se llega a hacer. Y lo curioso de esto, Patti, es que los ingredientes se encontraban en el sureste de México, que se podían extraer de un tubérculo gigante que crecía en las zonas, como ya dije, el sureste mexicano, donde estos tubérculos, que localmente se les conocía como barbasco, tenían una sustancia y esa sustancia se lograba extraer y hacer de manera sintética hormonas esteroides. Y esto cuenta la historia de la alza, donde México tiene el monopolio a nivel mundial de la producción de hormonas esteroides, pero también de cortisona, después de pastillas anticonceptivas. Y cómo decae esto a finales de los 70 y con la creación del neoliberalismo cuando llega a México, cómo se cierra completamente y lo poco que queda de esto en la nación. Me parece, Gabriela, que también nos hablas de la realidad del campesino en ese momento, pero también va paralela la historia de la ciencia en nuestro país en ese momento. Logras una mezcla muy interesante. Sí, en efecto, esta también es por eso dije que eran historias paralelas que en Paralelas, veces sí. no se encuentran o cuando hablamos de la ciencia no pensamos en el contexto mayor social, más allá de los laboratorios. Y en este caso eran los campesinos mexicanos los que extraían el tubérculo y lo hacían llegar a los laboratorios farmacéuticos. Pero tu pregunta es excelente porque también nos hace reflexionar sobre el impacto que esto tuvo en las zonas rurales del país, pero además, como dices tú, cómo es una historia que aunque sea histórica, cómo se está dando hoy en día. Y es una historia que también nos hace reflexionar sobre el campesinado mexicano olvidado, porque muchos de ellos lo único que podían hacer para sobrevivir era recolectar el barbasco. Y es pensando en eso, en la gran contradicción, ¿no? De que estos campesinos
que estaban, porque el desempleo era tan fuerte, pero que estaban ayudando a lanzar los Claro, grandes imperios farmacéuticos de Estados Unidos claro. y de Europa con el recurso natural que era el barbasco. Podríamos hoy, 2000, México 2021, podríamos retomar ese cultivo y tener una mejor condición de vida, por ejemplo, para el sector campesino, por ejemplo, para apoyar las investigaciones científicas en nuestro país. Desafortunadamente ya no, Pati, porque a partir de los 70 ya se habían encontrado otros sintéticos. Pero lo curioso de esta historia es que nos da un momento para pensar de cuáles son las industrias o los recursos naturales que se están explotando en nuestro país y que en veces salen del país sin dejar mucha huella, Exacto. y huella en cuestión de desarrollo, cuestión económico, cuestión de impacto social, y que hoy en día tenemos estas historias que de cierta manera se repiten, pero no necesariamente con este recurso natural, porque el barbasco ya lo vinieron a suplantar otros Otros. sintéticos. Ujú, ujú. ¿Qué experiencia te queda de la edición en México? Varios Perdón, años. ¿podrías repetir la pregunta? ¿Qué, Perdón, qué Pati. te, qué te deja la experiencia de haberlo publicado en español y que esté Ah, ahora circulando en México? me encanta esa pregunta, Pati. Ha sido para mí realmente una satisfacción personal, más que académica, haberlo publicado en español. Como mexicana, y no, mi madre, que ha vivido 50 años aquí, no habla inglés. Y ella me decía, me gustaría llegar a leer tu libro. Ajá, Entonces, para mí ha sido muy importante publicarlo en español, no solo para que se conozca esta historia más allá de la academia, porque lo escribí de una manera que yo esperaba ser accesible a distintos públicos, pero además para que la gente, como mi mamá, que no conocía esta historia claro, y que no claro. podía leerlo en inglés, tuviera acceso a él. Entonces ha sido para mí personalmente una gran satisfacción, y me encanta que esta historia se llegue a conocer a todos los niveles. A mí me gustó mucho, me llamó la atención lo minucioso de tu investigación. Cada nombre, cada dato, cada fecha, me parece que no la puede rebatir nadie. Está muy respaldado por una rigurosa investigación en diferentes áreas. Muchas gracias. Y creo que por eso tardé tanto en escribirlo. Era lo que fue la tesis de doctorado, y Exactamente. después de eso seguí trabajando en él años para poderlo sacar. Por eso mismo, que era una historia tan importante y que yo quería darle eh, no solo a los científicos y a los burócratas y a los políticos, sino sobre todo a los campesinos que me regalaron su tiempo para que poder incluir sus voces dentro de esta narrativa. Te Exactamente. agradezco ese comentario, Pati. Pues yo te agradezco a ti, Gabriela, tu tiempo desde Harvard. No sé qué tuviste que dejar de hacer para estar con nosotros. Gracias, Gabriela Soto Laveaga, por este regalo, porque quienes lo leemos entendemos una parte de nuestra historia que no debemos perder, que no debemos olvidar y que ojalá no se repitiera nunca más. ¿No? Muchísimas gracias, Gabriela. Un abrazo desde México con mucho cariño y nuestro agradecimiento. Al Gracias. contrario, gracias Recibe a ti, Pati, aquí gracias por tenerme en tu el programa. aplauso de nuestros amigos que están en vivo.